Hola a todos, en este video, compartiré los hallazgos de la investigación titulada Percepciones de estudiantes universitarios de México y Colombia sobre el acceso de información gubernamental, publicada por el Dr. Carlos Arturo Torres Gastelú en diciembre de 2022. El objetivo de esta investigación fue doble. Por un lado, queríamos saber qué tan fácil o difícil es para los estudiantes universitarios de México y Colombia acceder a la información pública de sus gobiernos. Y por otro, nos interesaba entender cómo perciben la gestión de algo que nos afecta a todos, nuestros datos personales en manos de entidades gubernamentales. Para poner el tema en perspectiva, la literatura nos dice que el acceso a la información es una pieza clave de conceptos más grandes como el gobierno abierto y la ciudadanía digital. La idea es simple: usar la tecnología para que los gobiernos sean más transparentes y los ciudadanos más participativos. Sin embargo, aunque en el papel países como México y Colombia tienen leyes para garantizar estos derechos, la realidad es otra. La burocracia, la brecha digital y, sobre todo, una falta de cultura de protección de datos, hacen que la implementación sea muy deficiente. Y es precisamente en esa brecha entre la ley y la práctica donde se justifica este estudio. Profundizando un poco, cuando hablamos de gobierno abierto, nos referimos a la idea de usar las tecnologías para hacer que la gestión pública sea más transparente y que los ciudadanos puedan participar más. Y para que esto funcione, se necesita una ciudadanía digital activa. Ser un ciudadano digital no es solo usar redes sociales, implica ejercer derechos y responsabilidades en línea, como saber proteger nuestros datos personales y exigir acceso a la información pública. Para esto, se requieren habilidades concretas. Aquí llegamos a un punto crucial: la protección de datos personales. La literatura es clara: esta es una responsabilidad compartida. Los gobiernos deben crear sistemas seguros, pero los usuarios también debemos ser conscientes del valor de nuestra información. El problema es que, generalmente, no le prestamos atención a los términos y condiciones. Y en el contexto de México y Colombia, aunque ambos países tienen leyes avanzadas, la aplicación práctica enfrenta grandes desafíos. En México, por la lentitud de los procesos, y en Colombia, porque muchas plataformas digitales simplemente no cumplen con la regulación. Para investigar esto, llevamos a cabo un estudio cuantitativo. Aplicamos una encuesta a una muestra muy amplia de 2.123 estudiantes universitarios de México y Colombia. Es importante señalar que fue una muestra no probabilística por conveniencia, compuesta por 1.607 estudiantes de México y 517 de Colombia. El objetivo era capturar una fotografía de sus percepciones en un momento específico. Nuestro instrumento fue una encuesta de 15 ítems con una escala de Likert. Para darle una estructura sólida al análisis, realizamos un análisis factorial exploratorio, que nos permitió agrupar las preguntas en tres grandes dimensiones: consulta de información, solicitudes sobre datos personales, y privacidad. Y para garantizar la calidad de nuestros datos, medimos la confiabilidad del instrumento, obteniendo un alfa de Cronbach de .867, lo que indica que nuestra encuesta fue muy consistente y fiable. Una vez recolectados los datos, los analizamos con el software SPSS. Para comprobar nuestras hipótesis, usamos distintas pruebas estadísticas. La prueba Udemann-Whitney fue la elegida para comparar las percepciones entre los dos países, México y Colombia. Y para ver si había diferencias basadas en el sexo, la edad o el área académica, utilizamos la prueba ANOVA de un factor. Nuestra primera hipótesis, H1, suponía que no encontraríamos diferencias significativas entre los estudiantes de México y Colombia. Sin embargo, el resultado fue mixto, por lo que la hipótesis se rechaza parcialmente. Encontramos diferencias significativas en 6 de los 15 ítems, pero en los otros 9, las percepciones eran muy similares. Esto nos dice que, aunque hay particularidades locales, también comparten una experiencia común. La segunda hipótesis, H2, planteaba que no habría diferencias entre hombres y mujeres. Aquí el resultado fue mucho más claro: la hipótesis se rechazó. En 12 de los 15 ítems, encontramos diferencias significativas, concluyendo que el género sí es un factor que influye en cómo los jóvenes perciben el acceso a la información gubernamental. Nuestra tercera hipótesis, H3, se centraba en la edad, suponiendo que no sería un factor determinante. De nuevo, los datos nos mostraron lo contrario. La hipótesis se rechazó de forma contundente. En 14 de los 15 ítems, comprobamos que existen diferencias significativas entre los distintos rangos de edad. La etapa de vida del estudiante influye mucho en su percepción. Finalmente, la cuarta hipótesis, H4, exploraba si el área de estudios influía en la percepción. La hipótesis fue rechazada. En 11 de los 15 ítems, los resultados señalan que existen diferencias significativas.
No es lo mismo estudiar ingeniería que ciencias sociales a la hora de percibir estos temas. Pasando a los resultados por dimensión, en la consulta de información gubernamental, el panorama es claro, hay un bajo nivel de consulta y de satisfacción. Casi 4 de cada 10 estudiantes están en desacuerdo con las afirmaciones de esta dimensión. Esto es una señal de alerta que nos indica que las estrategias que usan los gobiernos para difundir su información simplemente no están llegando a los jóvenes. En la segunda dimensión, sobre solicitudes relacionadas con datos personales, el resultado es muy similar. Vemos una bajísima utilización de los canales oficiales para presentar quejas o dudas. El 40% de los estudiantes está en desacuerdo con las afirmaciones de esta área. Esto nos sugiere que una gran parte del alumnado ni siquiera está familiarizado con los procedimientos para gestionar sus propios datos personales. La tercera dimensión, sobre privacidad de datos personales, es donde encontramos la mayor conciencia. Casi el 45% de los estudiantes está de acuerdo con la importancia de la privacidad. Sin embargo, aquí aparece una paradoja muy interesante. Una cosa es reconocer la importancia y otra muy distinta es tomar acción. Solo una tercera parte de los encuestados afirma leer los términos y condiciones, demostrando una brecha entre la conciencia y el comportamiento. Con todo esto, llegamos a nuestra primera gran conclusión. Existen deficiencias claras en los mecanismos de transparencia de los gobiernos de México y Colombia. Una parte muy importante de los jóvenes universitarios, que se supone son uno de los sectores más informados de la sociedad, no consulta ni encuentra la información pública que busca. Nuestra segunda conclusión se centra en la gestión de datos personales. El uso de los canales oficiales para dudas o quejas es, en el mejor de los casos, moderado. Esto evidencia que los organismos gubernamentales necesitan hacer un esfuerzo mucho mayor para difundir los servicios que ofrecen, pues la mayoría de los jóvenes ni siquiera conoce las instituciones encargadas de proteger sus datos. Finalmente, nuestra tercera conclusión resalta las diferencias entre grupos. A diferencia de la variable país, donde los resultados fueron mixtos, el estudio concluye que el sexo, el rango de edad y el área académica sí son factores que generan diferencias significativas en las percepciones de los estudiantes. Esto es clave, porque nos dice que las estrategias para fomentar la ciudadanía digital no pueden ser iguales para todos. Hemos llegado al final de esta presentación, agradezco su tiempo y atención. Quienes deseen profundizar en este u otros trabajos de investigación, les invito a visitar los demás canales de difusión del doctor, donde encontrarán contenido similar.